No le voy a borrar el inicio. Pues muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Muro López y soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México. Vamos a iniciar una práctica correspondiente al módulo de Fundamentos de Psicoterapia 2. La actividad consiste en realizar una entrevista con un profesional para, pues de alguna manera, observar y ver cuál ha sido su trayectoria, cuáles son algunas indicaciones que nos puede dar en nuestra formación académica. Pues muy buenos días, Víctor. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí haciendo la entrevista Qué un bueno. poco nervioso. Mira, como siempre, para iniciar la actividad, vamos a firmar el consentimiento informado, pues que de manera general habla pues, de los objetivos de esa práctica, de que no se trata o sea, de que no persigue fines de lucro, sino simplemente una actividad académica que pues, va a sumar en mi formación. Perfecto. Entonces, es importante a firmar. Aquí es el nombre del participante, si acepto, y nombre y firma. O más bien firma, ¿no? Ujú. Listo. Gracias, Víctor. Esta la voy a conservar como parte pues, del fundamento, de las evidencias que tienen que ver con la práctica que estamos realizando. Al final, igual te voy a pedir que llenes esta lista de cotejo, que también pues, trae los rubros, que trae la entrevista, si presenta o no presenta y las observaciones que tú pudieras realizar. Al final también se va a requerir el nombre y la firma porque pues, es la calificación, ¿no?, que tú observas al momento de realizar ese trabajo. Sí. Lo voy a poner aquí y al final lo vamos a realizar. Bueno, pues para comenzar con la entrevista, o sea, puedes presentarte, mencionar tu nombre, tu formación profesional. Bueno, yo soy Víctor Centeno Sánchez. Tengo 46 años y estudié la licenciatura en psicología. Terminé del 2002 al 2005. Después hice una maestría, bueno, más bien una especialidad en, en neuropsicología infantil. Sí. Realicé una maestría en psicología clínica y salud con enfoque cognitivo-conductual. Posteriormente hice el doctorado en psicopedagogía e hice una estancia postdoctoral en psicología social comunitaria, y actualmente me encuentro estudiando la maestría en estudios de género y prevención de la violencia. Okay. Muy bien, Víctor. ¿En qué universidad se realiza esa formación? Bueno, la licenciatura la estudié en la Universidad Univer, en el plantel Villa de Cortés, y la especialidad la hice en una universidad de Cuernavaca que se llama Centro de Estudios Universitarios SOMA. Después hice la maestría en el Instituto Miguel de Cervantes, y el doctorado lo hice en el Instituto de Investigación y de Posgrado Luis Vives. La estancia postdoctoral la realicé en una universidad de Tijuana que se llama Universitario Tecnológico Universitam. Que es en donde de alguna manera se lleva a cabo tu formación académica y profesional. Justamente. Ok, muchas gracias, Víctor. La siguiente pregunta tiene que ver que indiques el enfoque desde el que tú intervienes y por qué eliges este enfoque, ¿no? Si es psicoanalítico, cognitivo-conductual. Bueno, actualmente trabajo con el enfoque cognitivo-conductual, porque en la maestría pues salimos con ese enfoque. Yo no lo conocía mucho, sin embargo se me hace un enfoque muy interesante porque se trabaja a partir de la teoría de Albert Ellis,
es un enfoque donde intervienes desde el aspecto cognitivo. O sea, tanto la parte conductual como la parte cognitiva se toman en cuenta y lo que pretende es modificar ciertas conductas. Tiene cierta parte del conductismo radical, pero este enfoque ya va más encaminado a, a, a que no sea únicamente la modificación de conductas, sino más bien la modificación de las conductas y del aspecto racional, ¿no? O sea, del aspecto que tenga que ver con la razón, el lenguaje, la cognición y toda la parte, pues un tanto neurológica también. Sí, porque además como que tiene más evidencia científica, ¿no? Así De es. que, a lo mejor de la intervención, pero también de los resultados que se tienen. Sí, porque justo esos resultados que comentas es con evidencia científica. Entonces tiene todo un marco metodológico que te permite pues intervenir en las terapias para que pues en un corto tiempo se puedan ver resultados Positivos, ¿no? positivos. En este caso será para el paciente o para el consultante. Bueno, aquí le llamamos consultante. Consultante, ¿no? Uh-huh. Ah, ok. Sí, está muy bien, Víctor. Bueno, ¿me puedes indicar la población con la que trabajas y las razones por las cuales elegiste esta población? Y a lo mejor es población infantil, son adolescentes, son adultos, personas de la tercera edad. Pues más que elegirlo fue de forma fortuita, porque como tengo consultorio privado, las personas llegan de manera, ahora sí que al azar. Entonces trabajo con todo tipo de población, niños, adolescentes, adultos y parejas. Sin embargo, hubo, como que es muy característico en el consultorio particular, porque empecé a trabajar con parejas, venían muchas parejas al inicio, sí. y ya después me empezaron a llegar muchos niños. Entonces atiendo todo tipo de población. Sin embargo, por experiencia profesional considero que me he especializado más en parejas y niños. ¿Por qué te gusta trabajar con parejas? En este caso será por los problemas que tienen, por el duelo, por, no sé, por soltarse o algo. ¿Por qué te gusta trabajar con parejas? Pues me gusta porque considero que hay bastantes problemas actualmente en las relaciones de pareja, bastantes desavenencias que hay y como trabajé para el tribunal un tiempo en el área de los divorcios, allí como que siento que me especialicé un poco más porque pues yo intervenía justo en los juicios de divorcios. Entonces empecé a trabajar con toda la parte de conciliación en el área legal. Entonces, considero que sí va más encaminado el trabajo a pues resolver los conflictos en las relaciones de pareja o incluso dar alternativas en caso de que la pareja decida separarse. Okay. Pero más bien desde el área emocional, ¿no? Sí, todo desde el enfoque psicológico, emocional, lo vamos trabajando. Muy bien, Víctor, muchas gracias. No. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí nos dice que indiques o que nos indiques qué tipos de intervención o enfoques terapéuticos utilizas con mayor frecuencia en tu práctica diaria. Mira, yo inicié con el enfoque ecléctico, porque estudié la licenciatura en psicología de manera general. Entonces, como que considero que el enfoque ecléctico nos permite hacer un diagnóstico estructural y a partir de ese diagnóstico estructural poder intervenir en base a las necesidades de cada paciente. Sin embargo, con el tiempo empecé a sentir una fuerte atracción por el enfoque humanista existencial. Entonces lo empecé a integrar en las terapias porque me parece un enfoque muy interesante en el aspecto de que pues hay una cercanía, hay una empatía, una comunicación muy estrecha con los pacientes.
y además que se basa mucho en las emociones, ¿no? En la cuestión de los sentimientos y cómo se van trabajando estos. Posteriormente, cuando hice la maestría, empecé a integrar el enfoque cognitivo-conductual, porque la maestría pues era básicamente de enfoque cognitivo-conductual. Sin embargo, me he capacitado mucho en el área de la perspectiva de género. Entonces, actualmente trabajo mucho con perspectiva de género desde el enfoque psicoterapéutico, ¿no? Entonces se integra el enfoque de perspectiva de género y prevención de la violencia, y considero que es da muy buenos resultados por el hecho de la estructura misma de la sociedad, ¿no? Que está basada pues en esta cuestión del patriarcado, de los machismos, los feminismos y las nuevas masculinidades. Entonces, pues es un enfoque, considero que más integral. Bueno, pues, desconozco, no sé, cómo sea tu práctica más o menos. No sé si en la primera sesión, que es vamos a decir, la inicial, que se piden pues las cuestiones de los datos, a lo mejor del objetivo por el que busca la persona que se acerca a ti, que tú puedas, a lo mejor en la primera sesión, darte como un panorama. ¿Aplicas ahí, si llevas el enfoque cognitivo-conductual, algunas herramientas o de diagnóstico sí, o sea, test o algo que te ayude a ti a dirigir más o menos hacia dónde va el rumbo de la terapia? Sí, por supuesto. Desde el inicio lo que haces es pues el encuadre, la entrevista, que te da muchos datos, ¿no? El motivo de consulta, la impresión diagnóstica, se hace pues el examen mental, que pues ese es de rigor, para saber más o menos en qué circunstancias cognitivas se encuentra, en tiempo, espacio, lugar y demás. A partir de que se hace esa primera evaluación, que es ya más estructuralmente, ¿no? En relación a la terapia, ya tú vas detectando cuáles son las necesidades del paciente. Porque al tener la impresión diagnóstica, tú ya haces un diagnóstico diferencial, ¿no? A través del DSM-5. Entonces, con ese diagnóstico diferencial, tú ya determinas qué tipo de diagnóstico tiene, y entonces qué tipo de intervención podría ser la más idónea para el caso en particular. Porque digamos, para una depresión, para un duelo, probablemente pues estaría más enfocada esta parte de la logoterapia, ¿no? Pero quizá para una esquizofrenia, pues podrías intervenir desde un aspecto más psicoanalítico o desde un aspecto más psicodinámico, ¿no? Ya en cuestión de un TDA o de algún trastorno de conducta, pues intervienes más desde el aspecto cognitivo-conductual o conductual mismo, ¿no? Entonces, pienso yo que los pacientes son muy nobles en ese aspecto, como para compartir cuál es la necesidad que tienen, y pues esto te da mayor oportunidad de que tú puedas intervenir desde distintos enfoques. Aunque por supuesto que a veces los psicólogos pues tenemos más un enfoque en particular que nos llama la atención. Sin embargo, sí tenemos que pues basarnos en las necesidades del paciente, más que nada. Okay. Y en caso de que nosotros no contemos con la especialidad o con el enfoque, pues lo más importante es derivar a las personas para que les den una atención mucho más puntual. Sí, y que pueda observar a lo mejor resultados, ¿no?, que él quiere. Exactamente. Bueno, a ver si esta pregunta no resulta un poco redundante. ¿Nos puedes indicar cuáles son los 3 enfoques o tipos de intervención que más utilizas actualmente y las razones por las que los prefieres?
Los enfoques que más utilizo son el humanista, el cognitivo-conductual y el enfoque desde la perspectiva de género. Son los tres que más ocupo. Y por ejemplo, las razones por las que tú los prefieres, que a lo mejor por la población, por las personas que se acercan. Pues principalmente el enfoque humanista es más por un gusto personal que congenio con las propuestas, con los postulados, ¿no? de este enfoque. Ya que es un enfoque, como te decía, donde se trabaja mucho la aproximación psicológica, la empatía, la cuestión de la revisión de emociones, del contacto, el contacto, pues a veces también físico, ¿no? Con permiso del paciente, se da ese contacto en relación cuando hay una crisis, pues hay ese acercamiento, ese abrazo, ese regocijo que se da generalmente en el enfoque humanista de psicoterapia, ¿no? En cuestión del enfoque cognitivo-conductual, pues es más por formación académica que lo aplico, y el enfoque de la perspectiva de género lo manejo en el aspecto terapéutico, porque he detectado bastantes desigualdades, bastantes injusticias, ¿no? Que se dan en la relación de pareja. Se detectan mucho estas relaciones de poder, que muchas veces están pues en juego en una relación de pareja. Y si estamos hablando de perspectiva de género, pues aquí cabe mencionar que no solo incluye a las mujeres, sino a los hombres. Ambos tenemos género. Entonces, justamente a través de este enfoque se busca la igualdad, se busca la imparcialidad, ¿no? En una intervención terapéutica, porque justo lo que comenté, o sea, se lleva a cabo esta parte de la justicia, de la equidad, ¿no? Y que considero que es un enfoque que nos permite eso, o sea, no darle prioridad a la mujer o al hombre, sino que se pueda valorar que en algunos casos pues existen inequidad y pues existen también problemas, como te decía, esto de la cuestión de los roles de género, que muchas veces trae como consecuencia relaciones dispares, relaciones de poder, ¿no? De manipulación, etc. Entonces yo pienso que por esas razones he elegido este enfoque. Ok. Y bueno, el enfoque dices de perspectiva de género, ¿dónde cabría? ¿En el cognitivo conductual, humanista, que tú trabajas? Tiene que ver más con el enfoque humanista. Este enfoque pienso yo que es muy actual, o sea, apenas estamos, digamos, es un enfoque que apenas se está integrando a las terapias, ¿no? O sea, ya sabemos que de cajón pues es el psicoanálisis, el conductual y el humanista, ¿no? Como cajón. Sin embargo, este enfoque, pues es, como te digo, es muy actual, apenas con estos estudios de género, con esta cuestión de los estudios de las violencias, se empieza a integrar a la parte psicológica, pero tiene que ver más con el enfoque humanista que con el cognitivo y que con el psicoanalítico. ¿Por qué razón? Porque, como te decía, los orígenes del humanismo pues tienen que ver con ver a la persona tal cual es, ¿no? Como una persona, no como un paciente, no como un consultante, sino como una persona en toda su extensión. Y esto nos permite, pues, no discriminar a las personas, no estigmatizar a las personas, ¿no? Y lógicamente, pues, va más relacionado a erradicar las opresiones, a erradicar los abusos de poder, ¿no? Las relaciones desiguales. Entonces, desde este enfoque
más integral, ¿no? Donde también se mete la cuestión de la interseccionalidad. La interseccionalidad es algo como esta razón de las jerarquías que en las sociedades se marcan, ¿no? Por ejemplo, eres hombre, de un nivel económico alto, probablemente también se marca pues los estudios académicos, o en comparación a personas que no tienen estudios, personas que vienen de algunas etnias, que son afrodescendientes, que son indígenas, que tienen alguna discapacidad. O sea, como que ya se integra toda esa gama de las opresiones que se dan en la sociedad en razón de género, raza y clase, ¿no? Y entonces, justamente a partir de ahí vas dando una intervención, porque no es lo mismo atender a una persona que tiene una industria o que es dueño de una empresa, atender a una persona que tiene discapacidad o una persona que viene de una población indígena, por ejemplo. O sea, los recursos económicos, las condiciones en las que han vivido. Entonces, por eso es que me interesa mucho esa parte del trabajo desde el enfoque de la perspectiva de género, que nos permite pues ver todas las necesidades en su conjunto de la persona. Bueno, en ese caso, esa es como opinión mía, en relación a lo mejor del psicoanálisis, ¿no? Y yo también tengo como esa duda, o el enfoque psicoanalítico más bien, que hay algunos psicólogos que no lo utilizan porque se extiende mucho, es muy tardado, ¿no? Tarda a lo mejor muchas sesiones, incluso hasta años, y al final de cuentas no se alcanzan los objetivos, como que no tiene pues sí, o sea, un rendimiento, un alcance de resultados y que a lo mejor a la persona o al consultante no sé tú qué opinas de eso. Sí, por supuesto, el psicoanálisis es muy interesante. Teóricamente hablando, es algo fascinante porque a mí me parece que toda esta parte de los arquetipos, toda esta parte pues, del inconsciente, de la estructura psíquica, pues nos permite sacar conjeturas de algunas circunstancias que puede estar teniendo la persona, que puede estar viviendo. Entonces considero que es muy útil en ese aspecto, ¿no? O sea, no lo podemos soslayar tampoco. Sin embargo, y bueno, basándonos también en la cuestión infantil, ¿no? Cómo se ha venido desarrollando, también nos da mucha información. Sin embargo, como tú lo dices, es un tratamiento largo en el sentido más ortodoxo del psicoanálisis. A veces son 6 años, hasta 8 años, 10 años. Y también considerando que pues su nacimiento lo tiene en la burguesía, ¿no? Entonces el psicoanálisis es caro, es costoso, es de mucho tiempo. Además las sesiones pues son a veces 2 por semana y generalmente pues no son muy económicas. Entonces esto trae consigo pues una problemática que ya descarta gente pues de la clase proletaria, ¿no? Y por otra parte, como decías tú, los tiempos. Muchas veces no toda la gente tiene ni el recurso ni los tiempos para poder apegarse a un tratamiento tan largo. A diferencia de otros tratamientos que son breves y que probablemente no revisan tanto la parte infantil, pero sí considero que podrían ser muy, muy viables en el sentido del tiempo, de la practicidad, ¿no? Porque ahorita con esta vorágine que tenemos ya social, pues a veces los tiempos tampoco no nos dan como para un tratamiento tan largo. Sí. Está muy bien, Víctor. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver, la tenemos. Bueno, no sé, que nos puedas indicar cómo decides qué tipo de intervención es el más adecuado para cada paciente
y qué factores debes de tomar en cuenta. Eso a lo mejor lo comentamos al inicio. ¿Cómo encuadras en la entrevista inicial? Mejor, como mencionas, el diagnóstico diferencial, si aplicas algunos instrumentos, si no los aplicas. Aquí yo siento que la pregunta dice el tipo de intervención más adecuado para cada paciente. ¿Cómo lo realizas tú en tu práctica profesional? Pues pienso yo que si es como lo mencioné anteriormente, es toda una gama de información, ¿no? Desde que llega el paciente, o es más, desde que incluso el paciente te contacta para pedir informes, desde ese momento tú ya estás haciendo un trabajo terapéutico, porque estás encuadrando, porque estás brindando la información de la duración, de los tiempos. Entonces desde allí ya se está brindando información y se está sacando información. La entrevista inicial, que te da bastante información sobre el desarrollo, lo que decíamos del diagnóstico, el diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Para qué? Para ir delimitando qué tipo de necesidades tiene el paciente. Y entonces llegar a un diagnóstico que nos da la oportunidad de ver cuáles son las características de personalidad o de incluso el trastorno que puede traer el paciente. Y entonces a partir de ahí ya empiezas a hacer un plan de trabajo, ¿no? donde lógicamente utilizas hipótesis, observación, tu propia intervención, toda, y entonces empiezas a intervenir desde un enfoque, intervenir desde un tipo de terapia, desde alguna modalidad que le resulte útil al paciente por esta necesidad prioritaria que tenga al momento, porque generalmente cuando un paciente viene a sesión, pues viene en crisis, ¿no? Generalmente es así. Ya vienen con un problema desbordándose, ¿no? Desbordándose. Entonces, eliges esa intervención. Entonces, la intervención lógicamente es en base a algún modelo terapéutico, ¿no? Pero que definitivamente tiene que no dejar de lado la necesidad del paciente. Bueno, aquí tengo una duda, ¿no? O sea, por ejemplo, que hubiera un paciente que tú le haces una propuesta, ¿no? A lo mejor le dejas una tarea X, vamos a poner ejemplo sobre su pareja. Y resulta que pasó la semana y le preguntas que cómo le fue, o sea, que en su actividad que le dejaste, cómo se sintió, cómo lo vivió. Y resulta que al final de cuentas dijo, pues no hice nada, como que no lo hice. Y aparte de esa tarea que a lo mejor cuando él estuviera expuesto a ese impulso, vamos a decirlo así, a esa situación, identificara qué emociones a lo mejor va sintiendo, ¿no? Y te dice, pues no lo hice. Y ya resulta que ya van así 3 sesiones, ¿no? Pues va, lo escuchas y ya se sabe. ¿Tú qué haces en ese momento? O sea, le dices, ¿sabes qué? Si no haces tu actividad, ya no vengas, o por qué no lo haces, o cómo es la confrontación en ese caso de que hay pacientes como que un poco más difíciles. Pues definitivamente ahí lo que está... Espera, entonces, vamos a agregarle esto. Y aparte te dice que la terapia ya no le funciona. ¿Y sabes qué? Pues no me está funcionando. Y cuando tú le dices esto, pues dices que el consultante no hizo esto, y al final de cuentas, él no se hace responsable, sino le echa la culpa al terapeuta. ¿Tú en ese momento cómo interviene? Sí tiene que haber una confrontación, no de manera tan directa, porque considero que a veces los pacientes son un poco complicados en ese aspecto, ¿no? De que haya una confrontación muy directa. Sin embargo, pues ahí está o sea, está visualizándose más que nada una resistencia, claramente, o una falta de compromiso con el tratamiento. Entonces, si él en este caso dice, sabes que yo ya no veo resultados del tratamiento, y entonces
pues hay ese desinterés, pienso yo que sí es importante hacerle saber las omisiones que ha tenido, ¿no? Que el tratamiento, yo lo hago desde el inicio, desde el encuadre, sin embargo se le reitera. El tratamiento es una corresponsabilidad. Una parte de responsabilidad desde nosotros como terapeutas, el trabajo que estamos haciendo en terapia, pero otra parte importante es el compromiso que ellos tengan con el tratamiento, la continuidad que se le dé y sobre todo esto que tú comentabas, el realizar las actividades, porque las actividades tienen un porqué, las actividades tienen un objetivo, no son simplemente para mantener ocupados a los pacientes, sino es para que ellos a través de esa actividad tengan alguna reflexión que les permita hacer una introspección y por supuesto un cambio de actitud, ¿no? Una vez que se lleva a esa parte consciente de decir, ya estoy identificando dónde está el problema que estoy teniendo, entonces se lleva la parte consciente y hay un cambio real de la conducta. Sin embargo, si hay omisiones por parte del paciente, pues los avances no van a ser tan fructíferos como lo que esperábamos. Sí, y al final de cuentas, pues, la terapia no me sirvió y lo que pasó fue pérdida de tiempo, ¿no? Así es. Y recursos. Sí, pérdida de tiempo y de recursos económicos. Sí. Bueno, pues vamos a la siguiente. ¿Nos puedes indicar así de manera general qué intervenciones o técnicas específicas aplicas con más frecuencia de los enfoques que utilizas? A lo mejor dinámicas, no sé, de cerrar los ojos, de respiración, a lo mejor al principio de la entrevista, como lo decíamos, los instrumentos, o sea, pero ya ahora, ya en la etapa de la intervención, haces tu diseño de intervención así por inicio, desarrollo, cierre. ¿Cuáles son las técnicas que utilizas? O sea, ¿tú qué haces con el paciente? ¿Solo es entrevista? ¿Solo es que tú le des la tarea, que haga la actividad, que le preguntes cómo se siente, cómo lo vive, qué es lo que piensa o qué es lo que tú haces ya en tu práctica? Bueno, dependiendo de la necesidad del paciente, hago la técnica de sensibilización, ¿no? Que nos permite justo esto que decías, hacer consciente cómo estamos, ¿no? Nuestra respiración, nuestra temperatura. Eso es muy indispensable en una terapia porque baja los niveles de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente se siente tranquilo, se siente a gusto, se siente en paz, ¿no? Ya una vez, bueno, cuando se realice esta técnica tiene todo un proceso, ¿no? En el cual hay que mantener una respiración diafragmática, ¿no? Que lógicamente pues haya una irrigación sanguínea, una oxigenación en el sistema nervioso central, todo esto. Algunas veces aplico técnicas, por ejemplo, la técnica de la silla vacía, donde el paciente trae a la persona con la que tiene el conflicto. Entonces empieza a hablar con esa persona simbólicamente y entonces ella se empieza a posicionar en distintos roles, ¿no? En el rol de ella y en el rol de la otra persona. Y de alguna manera se saca una conclusión de cómo se siente ella o cómo se sintió estando en el lado de la otra persona. Esto nos permite tener cierto nivel de empatía. Utilizo también la escritura, ¿no? Como una forma de catarsis, donde cuando el paciente viene con mucho enojo, con mucho resentimiento, empieza a escribir a la persona con la que tiene algún conflicto y entonces lee la carta, se quema la carta, ¿no? También, porque es una manera como de transformar esos sentimientos, esas emociones, en algo que al final de cuentas va a ser como una especie de cierre, ¿no?
se puede utilizar la técnica también de la desensibilización sistemática, ¿no? Donde alguna persona que tiene algún miedo, alguna fobia, se le empieza a acercar sistemáticamente a ese objeto que le provoca o esa situación que le genera ansiedad o le genera miedo. Y como esas, pues muchas otras técnicas, por ejemplo, con los niños, también para bajar los niveles de ansiedad es muy bueno trabajar con esta parte de la plastilina, ¿sí? Que nos permite que el niño manipule la plastilina y entonces van bajando esos niveles de ansiedad y se trabaja a través del juego, ¿no? Se trabaja a través del juego, a través del dibujo. ¿Por qué razón con los niños es así? Por el aspecto de que no es una intervención tan invasiva, ¿no? A los niños no se les puede preguntar de manera tan directa. Hoy alguien te tocó, hoy alguien te violentó, alguien te maltrató, sino a través del juego, a través del dibujo, ellos van proyectando toda esa parte de los maltratos, de los abusos, de la violencia, de todo lo que han vivido, sin que sea invasivo, ¿no? Por ejemplo, aquí, que tienes algunos juegos acá, y que hablas a lo mejor de la terapia del juego con niños, ahí tú también a lo mejor trabajas lo de respetar los turnos, los límites, como tú lo mencionas, al ir en el juego, que vas charlando con ellos, les vas preguntando, ahí es donde a lo mejor, sin que, como lo mencionas, sea tan invasivo, haces preguntas, ¿no? Al niño de cómo se comporta. Por ejemplo, si no respeta los turnos, ¿qué es lo que tú haces? A lo mejor el niño quiere seguir jugando y ¿sabes qué? Guarda los colores y no lo quiere hacer. Entonces, en ese momento, ¿tú qué le dices? Si ya no, si no lo haces, ya no jugamos, ¿no? O ¿cómo le haces? Se establecen límites, ¿no? Yo les comento, todos los juegos de mesa, por ejemplo, tienen reglas. Entonces son muy importantes los juegos de mesa porque nos permite encuadrar al niño, ¿no? El juego tiene reglas. Entonces esas reglas se tienen que respetar, los tiempos y demás. Por supuesto que por cada regla hay una consecuencia. Por cada regla que no se lleve a cabo, hay una consecuencia. Generalmente, aquí o bien lo incentivo con la cuestión de los dulces, ¿no? O por ejemplo algún obsequio que también a veces les llego a dar algún juego pequeño, algún juguetito o algo así. Si es que realizó bien las actividades, pero si no se realizan bien las actividades, lógicamente hay una consecuencia. Entonces se trabaja con esta cuestión de la economía de fichas, ¿no? Donde por cada actividad no realizada hay como una especie de señalización donde no se realizó la actividad y por supuesto que se le van restando estos puntos, ¿no? O quizá no se le da el premio, ¿verdad? No se le da el premio. Y esto se maneja no solo en consultas, sino se traslada a la cuestión de la casa. Se les capacita a los papás también para que ellos lo implementen en la casa. Y pues lógicamente que el niño logre establecer una conducta adecuada, que no sea disruptiva. Y que se logre pues también tener este cambio de modificación de conducta cuando tienen esas dificultades por ejemplo, de seguir reglas, ¿sí? De la disciplina que se tiene que manejar bastante. Pues, bueno, es que ya me surge una duda, no sé si puedas indicar así de manera general. ¿Cómo le explicas a una mamá lo de la economía de fichas? Que ellos hagan una cartulina, a lo mejor que la mamá o el papá pueda decir cuáles son los premios, cómo acomodarlo, cómo hacerle para que la mamá no se, ¿cómo se puede decir? No se doble ante el niño que digas, bueno, pues no lo hiciste, pero bueno, ahí te va tu ficha, pégala, ¿no? O no sea así, así me lo imagino, pégala en la cartulina y al final de la semana vemos si te lo ganaste o hasta qué premio llegaste. Si utilizaste tu cama, si te bañaste, si agarraste tu uniforme, ¿cómo se los explicas tú a los padres?
Pues primero hay que saber identificar qué tipo de padre es, porque hay padres permisivos, hay padres autoritarios, hay padres democráticos, etcétera, ¿no? Entonces, los papás, yo siempre les he dicho, tienen un rol de papá, no son hijos, no son amigos, no son cuates, ¿sí? Los papás tienen una jerarquía en la familia, y si ellos no logran eh, implementar, o más bien posicionarse como, como personas jerárquicamente, papá y mamá, pues desde ahí ya hay toda una desestructura. Entonces, definitivamente el papá tiene que ser, es un trabajo difícil porque tiene que ser, por una parte, tener autoridad, pero por otra parte no ser tan incisivo con el niño o no ser, eh, pues, pues no excederse, ¿no? De castigos que estén como fuera del lugar o que no estén adecuados a la edad del niño también. O que las expectativas que tenga el papá sean demasiado elevadas en relación a las habilidades del niño. Entonces, en ese aspecto, pues hay que identificar bien todos esos factores, ¿no? Y por otra parte, el que no le vas a dar a elegir al niño el tipo de, por ejemplo, de consecuencia que va a tener, ¿no? Por supuesto que tú debes de saber identificar como papá qué cosas le agradan para que entonces de ahí tú puedas sacar esos, digamos, esas especies de, no le llamemos castigo, sino de consecuencia, ¿no? Esa consecuencia. Entonces, ¿cómo se lo vamos a manejar al niño? Todos tenemos obligaciones y tenemos que cumplir con actividades. Si no cumplimos con esas actividades y no cumplimos con ese compromiso, va a haber una consecuencia. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que no veas televisión, o que no salgas a jugar, o que no te dé tu golosina favorita, ¿sí? ¿Cómo se va a generar la economía de fichas? Bueno, se hace partícipe al niño. ¿Sabes qué? Vamos a elaborarla de tal manera de que hagamos una cartulina donde vamos a dividirlo por días y por horarios. Le damos a elegir quizá las estampitas que a él le atraigan más para incentivar o en determinado momento para implementar una consecuencia. Y entonces, de esa manera se le hace participar al niño. Sin embargo, las reglas pues no van a estar en ponderación, ¿no? O sea, no le podemos decir al niño, a ver qué regla eliges tú, ¿no? Porque pues no. O sea, las reglas las tenemos que elegir nosotros en base a esas necesidades que estamos identificando en nuestro hijo. Entonces, hay padres que, como te decía, son muy permisivos y muchas veces se le dice al niño, oye, pues qué consecuencia te gustaría, pues no, porque ahí ya estamos perdiendo el control, ¿sí? Entonces no te estoy dando a elegir. O sea, o realizas la actividad y si no la realizas hay una consecuencia. Quizás sería como que esta actividad sería como más encuadrada en el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Así es. Para la modificación de conductas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Dice aquí, ¿nos puedes compartir un ejemplo? Dice aquí, sin mencionar datos de algún paciente, de cómo elegiste un tipo específico de intervención para un caso, o sea, para que yo, así un caso real, así que tú digas, ¿sabes qué? Decir el nombre, más datos Sí, así claro. de la persona. ¿Cómo lo hiciste? Si desde el comienzo, ¿cómo se llevó el proceso de la terapia y sus resultados? De manera general. Mira, tuve un caso que considero que es muy ilustrativo, con una mujer aproximadamente de unos 40 años. Ella llegó primero porque quería que yo le diera sesión, o sea, intervención a su mamá. Su mamá era diabética y estaba en silla de ruedas.
pero desde el inicio yo identifiqué como ciertos factores de riesgo en la paciente porque su esposo la trataba muy mal, le hablaba muy despectivamente, o sea, con groserías, cosas altisonantes, ¿no? Entonces yo le digo a ella, ¿sabes? Te hago la invitación de que podamos tener un tratamiento contigo. Y me dijo, ¿identificó algo en mí? Y le dije, sí, pero me gustaría que lo tratáramos. Y me dijo, sí, primero avanzamos con mi mamá y después, si gustas, empezamos conmigo. Entonces, cuando empezamos la terapia, pues ella era una mujer muy, desde mi punto de vista, muy vulnerable, muy sumisa, muy, muy proclive a vivir violencia en su relación de pareja. Entonces empezamos a trabajar desde el enfoque, como te decía, de la equidad de género, de la prevención de la violencia. Y entonces, pues ella se dio cuenta durante el proceso que el esposo la engañaba con su comadre, ¿sí? Entonces, decidió durante el proceso separarse de su esposo. Ella tenía un hijo, ya un poco mayor, pero él estaba en la preparatoria. Entonces empezamos a trabajar mucho con el empoderamiento, su autoestima, el autoconcepto. Más humanista. Más desde el enfoque humanista. Entonces decide separarse y el esposo empieza a manipularla porque le empezó a decir: te voy a quitar los negocios, te voy a dejar en la calle, te vas de la casa, me voy a quedar con la guardia y custodia de nuestro hijo. Entonces yo le empecé a manejar de que ella tenía que decirle que pues se quedara con todo, ¿no? Si él quería. Cuando ella le empezó a decir que se quedara con la casa, con los negocios, con el dinero, con su hijo y con todo, pues él se vio como un poco, yo creo que indefenso y empezó a ceder, empezó a decir: no, ¿sabes qué? No te vas a ir de la casa, no te voy a dejar, o sea, te voy a dejar a mi hijo, etc. No tengo por qué quedarme con los negocios. Y empezó a ceder. Entonces ella se quedó con su hijo, se quedó en la casa donde estaban viviendo. Él se fue con la comadre y empezamos a trabajar mucho con ella. A ella le empezó a ir muy bien económicamente. Le pagó la universidad a su hijo. Se iba de viaje constantemente y pues se murió la comadre, ¿no? Se murió después de tiempo y pues él ya se arrepintió, regresó con ella, o bueno, más bien quería regresar con ella, pero ella ya no estaba dispuesta, ¿no? Entonces fue un trabajo muy arduo, un trabajo muy estratégico también, porque logramos muchas cosas y porque ella se comprometió en el tratamiento. Por eso hubo cambios favorables. O sea, incluso en su divorcio, pues ella estaba ya por abandonar la terapia y me dijo que no tenía los recursos para continuar. Sin embargo, yo le hice mención de que qué cantidad ella podría pagar sin que se viera afectada su economía. Entonces se comprometió con una cantidad, empezamos a trabajar de esa manera y no interrumpió el tratamiento. Entonces, a lo largo de aproximadamente año y medio estuve trabajando con ella, pero ella era muy, muy comprometida. Entonces, como te digo, se vieron reflejados los cambios inmediatamente, ¿no? Tanto porque empezó a tener objetivos de trabajo, empezó a crear su propio negocio. Entonces, todo fue, te lo cuento así como que de manera breve, sin embargo, pues fue un tiempo considerable que estuvimos trabajando. Bueno, aquí me surge una duda, no sé si tiene que ver con lo de la actividad. ¿Por qué consideras, vos hablabas de las parejas, que siempre a lo mejor la pareja que se aleja, al final cuando ya ve a la otra persona bien, o está en terapia o así, siempre decide regresar? ¿Por qué? ¿Por qué tú consideras eso? Porque ya la ve mejor anímicamente, porque
está más enfocada, porque tiene buenos resultados, porque se ve mejor. ¿Por qué razón? También pienso yo que un punto muy importante es porque ya perdió el poder. Las relaciones se basan mucho en relaciones de poder, ¿sí? Manipulación, chantaje, muchas veces las relaciones, alguien quiere llevar como la batuta, ¿no? De todo. Y como que también quiere, eso tiene ventajas, ¿no? Para la persona que lleva el control. Y lleva ganancias secundarias, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando la persona siente ya haber perdido ese poder, entonces quiere recuperarlo. Pero no es amor, es poder. Sí, porque se le está yendo de las manos, ¿sí? Entonces, como la otra persona ya está, pues ya está bien, emocionalmente estable, como ya tiene control sobre sí misma, sobre sus emociones, lógicamente, pues la otra persona piensa, o sea, ya lo perdió, ¿sí? Entonces, a veces los seres humanos somos egoístas y lo que queremos es no perder, ¿no? No nos gusta perder. Entonces es como decir, ya se me salió de control y quiero volver a tener a esa persona que tengo o que tuve control sobre ella. Sí. Creo que a mí me ha pasado muchas veces eso, de que sí, de repente regresa. Así es. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Dice, ¿nos puedes indicar los tipos de intervención que utilizas? Cambian según el formato de terapia individual. O sea, dice aquí que si nos puedes indicar los tipos de intervención que utilizas y que si cambian según el formato de terapia, si es individual, de pareja, familiar o grupal, y en qué sentido cambian. Sí cambian, bueno, es que cada paciente tiene sus particularidades. Entonces, pienso yo que es un trabajo complejo, porque tienes que, como lo mencionaba anteriormente, identificar las necesidades, ¿no? Y a partir de allí, porque no todas las parejas son iguales, no todas las personas que vienen a terapia individual también tienen una problemática similar. Entonces, depende de esas circunstancias, ¿no? Pero supongamos que viene una pareja que vive violencia, pues a mí se me ocurre trabajar con ese enfoque de la equidad de género. Si viene una pareja con dificultades, por ejemplo, o con la separación, pues ahí hay que trabajar mucho con la parte de duelos, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona ya se vive independiente. Si, por ejemplo, es una cuestión de terapia infantil o terapia individual, sí, individual infantil, pues si es una cuestión, por ejemplo, de TDA, de este trastorno negativista desafiante o algún trastorno, por ejemplo, de autismo, pues dependerá de cada caso, ¿no? Generalmente yo trabajo en base a la perspectiva de la neuropsicología, porque considero que nos da mayor cuenta sobre cómo se va a trabajar en conjunto con el psiquiatra y la cuestión terapéutica, ¿no? Para poder tener una rehabilitación pues de la parte neurológica a través de actividades lúdicas, de actividades pues de ensamblaje, por ejemplo, de relación de colores, de secuenciación, ¿no? Por ejemplo, los rompecabezas que nos ayudan mucho también a esa cuestión de visoespacial, de colocar las piezas donde van, ¿no? Donde tienen que ir. A mí esto me parece muy interesante porque hay una psicóloga, Julieta Eres Pulido, que ella decía que la neuropsicología no únicamente se puede llevar a cabo, por ejemplo, a través de
de actividades ya programadas o evaluaciones, ¿no? Neuropsicológicas. Ella decía que con 2 palitos y 2 piedritas puedes hacer neuropsicología, ¿no? Y sí es cierto, porque desde que tú mueves un objeto, desde la precisión, pues se ve la motricidad fina, motricidad gruesa, toda esa parte cognitiva se evalúa. ¿Sí? Entonces, son muchas formas de intervención, ¿no? Se eligen a través de, como te decía, de la necesidad del paciente. Por ejemplo, en el caso del TDA, ¿no? Que comentábamos, si es un trastorno de tipo conductual, perdón, pues ya elaboramos todo un programa, ¿no? Para la modificación de conducta. Por ejemplo, casos que vienen exclusivamente de alguna pérdida, de algún familiar, del trabajo, de la pérdida de la salud, pues lógicamente se trabaja toda la parte de la tanatología, ¿no? No podemos intervenir desde otro enfoque. Sí, como plantear el duelo, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando viene una persona con ansiedad, pues entonces intervenimos más con esto que comentábamos hace rato de la sensibilización, ¿no? De las técnicas de sensibilización que nos permiten reducir los niveles de ansiedad, de cortisol, todo eso. Y pues también desde la parte neurológica en el aspecto de que vamos a hacer intervenciones que le permitan al paciente reducir niveles de ansiedad, pero también pues la parte de la farmacología, ¿no? La parte de la farmacología que pues no podemos dejar de lado, porque a veces si nos perdemos en interpretaciones, pues el paciente sigue con ansiedad, pero necesita ansiolítico, necesita antidepresivo en el caso de ser una persona con depresión, y que no podemos hacer ese trabajo del medicamento. Pues como psicólogo, no sea psiquiatra, ¿no? Exactamente. Es que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, yo estuve en el DIF haciendo servicio social y pero nosotros nomás llegábamos hubo un caso, ¿no? De una mamá que llevó a su hijo, que porque no retenía, no hacía trabajo en clase y era muy travieso. Entonces al aplicar una prueba de inteligencia, nos dimos cuenta de que su coeficiente intelectual era muy bajo. Pero como parte de la competencia del DIF, ahí ya nada más llegaba. Ahora ya, o sea, a lo mejor ahí le identificaron, ¿no? Su bajo coeficiente, que por esa razón él no podía rendir en la escuela y que la fuga era ser travieso, porque así se distraía y así estaba bien. Pero ahora, ¿qué seguiría en el caso de ese niño, ¿no? Ya le detectaron eso en el DIF, ahora lo mandan a terapia, pero ahí, ¿qué sigue? Esa es una. Y esto igual ahí en la FES, igual era para niños, y igual hacían ese interés, así como tú lo mencionas ahorita, que pudieran encajar a lo mejor en un alfiler las bolitas, pegar cositas, pasar por un camino, diferentes niños. A mí me llamó mucho la atención de un bebé que ya estaba, o un niño, ya estaba grande, no podía caminar, y le pegamos, era un hilo, tenía globos, le decimos que eran moscas. Entonces la mamá con un matamoscas le tenía que pegar y bueno, el chiste es que de repente el niño agarró y se paró y empezó a dar sus primeros pasitos al quererle pegar al globo. Como tú lo mencionas ahorita, a lo mejor con 2 piedras y 2 palitos, que en este caso fueron unos globos, un hilo y un matamoscas, el niño se paró y dio sus pasitos. Eso es, yo creo que muy importante. Ajá. Sí, justamente las actividades, yo pienso que primero en una cuestión de dificultad de aprendizaje, se tiene que ver qué área es la que tiene más disminuida el niño. Por ejemplo, en este caso puede ser la lectoescritura, la cuestión lógico-matemática, la cuestión motriz, ¿no? La cuestión de, pues meramente cognitiva, que tiene que ver con el lenguaje, la precisión motriz, etc. Primero yo pienso que identificar eso y entonces en base a eso elegir las actividades, porque digo, si él está muy bien en matemáticas, pero le
falla la lectoescritura, pues tendríamos que elegir actividades relacionadas a la lectoescritura, ¿no? Que tenga que ver más con la lectura de cuentos, con la formar palabras, identificación de letras, cosas por el estilo. Si es una cuestión lógico-matemática, pues nos vamos más a la cuestión de los números, ¿no? Por ejemplo, hay loterías que tienen números, fracciones, sumas, restas, multiplicaciones, o sea, que son todas esas actividades y que algunas actividades ya vienen predeterminadas, ¿no? Incluso en programas computarizados, que ya nos traen actividades propiamente de un área específica. Entonces, trabajar esa área para irla desarrollando. No únicamente, y bueno, descartar por supuesto algún tipo de trastorno, ¿verdad? Porque si nos perdemos en la cuestión terapéutica, pero el niño tiene alguna deficiencia en relación a algún trastorno, algún síndrome, algún déficit, pues digo, ahí sí tendremos que intervenir con el psiquiatra, ¿no? Para que nos ayude y pues sea un trabajo en conjunto. Yo siempre he pensado que debemos de trabajar en equipo. No es menos la psicología, no es más la psiquiatría, no, definitivamente no. Tenemos un campo de acción como psicólogos y el trabajo del psicólogo no lo puede hacer el psiquiatra. O quizá tenga conocimiento, pero no necesariamente, ¿no? Y viceversa, o sea, nosotros no tenemos ese conocimiento de los fármacos o podemos saberlo, pero no estamos facultados para prescribirlo, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ya casi terminamos. Dice, indica cómo te mantienes actualizado respecto a tus nuevos tipos a los nuevos tipos de intervención o enfoques emergentes. Bueno, a ver, voy a dar aquí un ejemplo. Ahorita que hablamos de los niños, ahí con la maestra, digo que era en la FES, al principio les leíamos un cuento, pero este cuento más bien eran las indicaciones que queríamos que los niños hicieran. Y el niño al escuchar el cuento, pues ya sabía qué tenía que hacer. Aparte nosotros le modelábamos. O sea, si queríamos que el niño lo hiciera, yo lo hacía primero para que el niño lo hiciera después. Y si no lo quería hacer, lo tenía que hacer la mamá, ¿no? Y yo notaba, por ejemplo, que muchos niños hacían berrinche. Y hubo una niña que le decía, no mamá, no lo hagas. Y de verdad lloraba, lloraba. Yo decía, no, si no lo quieres hacer tú, lo vas a hacer tu mamá. Y así poco a poco la niña fue, una niña como de 4 años. Lo fue haciendo y lo sorprendente es de que a lo largo de las sesiones la niña dejó de hacer berrinche y ya empezó a hacer las actividades. Ajá. Sabes, tenemos un trabajo como psicólogos muy importante porque, como tú lo mencionaste, tenemos que desarrollar varias habilidades y va en distintas áreas. Por ejemplo, en lo académico, que ahorita mencionabas esa parte, ¿no? ¿Cómo me mantengo actualizado? Pues en lo académico, tomando diplomados, tomando cursos, asistiendo a congresos, seminarios, simposios, ¿no? O sea, mesas de diálogo, mesas redondas. Toda esta parte es muy útil porque te permite acercarte a la teoría y lógicamente que en algún momento se vea traducido en la práctica. Esto que tú comentabas, ¿no? La práctica es indispensable también porque nos permite toda esa teoría poderla ejecutar, tener resultados, ¿no? y que veamos esos resultados. Pero también está la parte actitudinal, ¿no? Que no debemos dejar de lado. Nuestro crecimiento no solo debe de ser a nivel práctico y a nivel teórico, sino tiene que ser también a nivel personal. Y entonces aquí está la revisión de casos, ¿no? Está el propio análisis personal, ¿no? Estar comprometidos con esa parte y pues también, o sea, acercarnos a grupos
donde haya un desarrollo humano, un desarrollo personal que nos permita hacer una autoobservación y a través de esta retroalimentación en el grupo, pues poder sacar conclusiones y poder desarrollarnos como personas y cambiar nuestras actitudes, nuestros comportamientos y nuestra forma de conducirnos con la gente, ¿no? Porque eso es lo que nos da un trabajo, ¿no?, humano, ¿no? De calidez, de calidad también, porque no nada más, porque trabajamos con personas, esa es la cuestión. Entonces esa es nuestra gran labor, ¿no? Sí, pues ahí fíjate que ahorita que lo mencionas esa parte, era así como trabajabas con niños, era así como más desenvuelto, así, vamos, échale ganas, sí, tú puedes, pero por ejemplo en mi caso personal yo soy como más serio, entonces esa es la parte de la, mejor de la formación, que en ese lugar te apoya, a lo mejor eso no, como tú dices, no lo vas a poder saber de los libros, a lo mejor lo lees en el libro que tú debes, a lo mejor el perfil debe de ser así, pero ya estando ahí, a lo mejor es la forma del aprendizaje, que haciéndolo, porque era un enfoque más como histórico-cultural, ¿no? De la imitación, de esta cuestión del desarrollo próximo y de, lo vamos a aprender haciendo, pero lo vamos a aprender todos, ¿no? Yo aprendía o sea, el niño aprendía de mí a la actividad y aparte yo aprendía del niño porque me permitía desarrollar mis habilidades con él, ¿no? Sí. O sea, como que los dos estábamos aprendiendo en ese caso. Sí, es bueno eso es lo que comentas ahorita, de cómo irse actualizando, ¿no? Con las nuevas formas. Sí, por supuesto, pero también mencionabas algo muy importante. Hay que saber nuestras limitaciones, porque aunque yo trabaje con toda la población, definitivamente tengo más habilidades para algunas intervenciones, ¿no? Puede ser con parejas y con niños, como te lo mencioné. Y si no tengo habilidades, por ejemplo, para atender familias, pues entonces tenemos la posibilidad de referir a las personas, de derivarlas, porque, pues digo, no les vamos a estar dando una atención adecuada. Y sí, definitivamente todos los terapeutas tenemos un estilo, pero también tenemos una empatía con cierta población. Y pienso yo que es con la población que más debemos trabajar, porque como tú lo mencionabas, probablemente con niños nomás no puedas tener empatía, ¿no? Sí, sí, a lo mejor ya está haciendo aquí una plática, así un niño que yo me das cuenta, me estaba viendo la maestra y yo me hinqué, o sea, estoy enfrente de él y le dije, mira, ve mi boca, ¿no? Es rojo, ¿no? Porque la maestra quería que hubiera gesticulación y que el niño observara. Y el niño así de frente me gritó, me dijo, no, no me importa, así, enfrente de la mamá y de todos, o sea, el niño tenía problemas también pues de límites, por eso la mamá lo llevaba. Entonces, sí era como que, pues así la interesa también la seguridad que tú mostraras como terapeuta, porque ya estando en ese caso, pues, ¿y ahora qué hago, no? Sí, claro. Pero eso con el tiempo se va desarrollando. Ajá. Con el tiempo también, porque digo, ahorita que tú estás en formación y vas a salir, pues probablemente haya pues algunas dudas o haya algunas situaciones que vayas presentando retos, pero sobre la misma práctica se va perfeccionando y en los casos yo pienso que los profesionistas que van egresando, sí es muy necesario que alguien como que te esté coachando, porque eso te permite como ir viendo desde otro ángulo las deficiencias o las cosas que tú puedes ir mejorando. Y pues siempre aprendemos, ¿no? O sea, no terminamos de aprender, así tengamos muchos grados académicos, así tengamos mucha experiencia, pienso yo que siempre se va aprendiendo algo nuevo. Como dice Pablo Freire, ¿no? Sí. Siempre aprender. Bueno, yo creo que esas tienen que ver, las últimas dos que ya sean como la parte del cierre de la entrevista. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que tú tienes que enfrentar en los tipos de intervención? O sea, ¿cuáles son los desafíos que tú enfrentas en los diferentes tipos de intervención? A lo mejor como lo decía yo ahorita, ¿no? En caso de que yo pretendo más involucrarme con los niños, que no tienen reglas, que te gritan y dices, en ese momento, ¿qué hago? ¿No? ¿Cuáles son los desafíos?
cada tipo de enfoque que tú puedes enfrentar. A lo mejor, por así decirlo, en el psicoanalítico, el tiempo, el rendimiento, pues que no tarda mucho, que es caro. A lo mejor en el cognitivo-conductual, que la persona se comprometa, ¿no? O que le tiene miedo al dolor y por sentir el dolor, pues ya no hace las actividades, porque le cuesta, a lo mejor, como tú mencionabas con el caso que indicas, la persona fue responsable, a pesar de que sentía dolor, a lo mejor que sintió soledad, que sintió diferentes cosas que se van experimentando a lo largo de la terapia, pero que la persona lo realizó y tuvo resultados. ¿Cuáles serían estos desafíos como terapeuta que tú puedes indicar de acuerdo al enfoque de intervención? Pues yo pienso que los principales desafíos es esto que comentamos de la falta de compromiso, la adherencia terapéutica, ¿no? O sea, no hay adherencia, o sea, es muy baja la adherencia terapéutica. Lamentablemente, pues no sé si en Latinoamérica, generalmente yo creo que sí es, no, pero no creo, o sea, no generalizo, porque hay países de Latinoamérica que están muy comprometidos con la salud mental. Entonces, aquí en México considero que todavía nos falta mucho, estamos un poquito como en desarrollo, ¿no? De implementar la salud mental como algo prioritario. Incluso pocas políticas públicas, ¿no?, que se han implementado a favor de que la salud mental sea esencial en los servicios de salud. Hay psicólogos, pero hay muy pocos psicólogos en los servicios de salud. Muy pocos contratos también. Muchos estamos interviniendo por fuera, justo porque pues no creo que haya esa prioridad tan presente. Entonces el ausentismo, la falta de compromiso, pienso yo, que los desafíos más importantes que podemos tener. Una falta de educación mental, ¿no? También, porque pienso yo que sí la hay desde las universidades, desde la academia, pero volvemos a esa parte, cómo implementar políticas públicas que vayan enfocadas en una salud mental comunitaria, en una salud mental social, y que desde las instancias de gobierno, ¿no?, desde las instituciones, pues hay esta apertura, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos en los hospitales que a veces por región hay 3, 4, 5 psicólogos que se están rotando en una zona, cuando hay una necesidad de salud mental impresionante, ¿no? Entonces, yo no sé a dónde vayan estos recursos o qué hagan con ellos, pero muchas veces se aperturan pocas plazas. Habemos muchísimos psicólogos, pero hay muy poca matrícula, se puede decir, en relación a las plazas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con toda esa gente que tienen necesidades de salud mental? O una de dos, o se acercan a servicios de salud privados, si es que tienen el recurso, y si no lo tienen, pues se conformarán con la cita una vez al mes. Sí, ¿no? Sí, hay, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una hermana que vive en Canadá y ella me decía que allá los servicios de salud mental son o sea, están tan bien distribuidos, que, por ejemplo, dice que te pueden asignar un psicólogo que pernocte en tu familia. O sea, que esté ahí un tiempo considerable con ustedes o con la familia, para poder intervenir en el contexto de la familia. Y son pagados por el Estado, ¿no? Como más, es una terapia más, ¿cómo se llama ese? Personalizada. Personalizada, pero tiene el nombre, ¿no? Para cuando ya actúa con la familia, tiene como un nombre, ahorita se me fue. Pero bueno, vamos a pasar a la parte, ya a la última. ¿Qué mensaje me darías a mí como estudiante o a los estudiantes que están considerando inclinarse por esta área de la psicología, creo que es psicología clínica, y qué recomendaciones darías para continuar su camino de formación? Bueno, por ejemplo, a mí, ¿qué mensaje me dirías? Ya, bueno, nos hemos conocido en otras
tareas y eso. Pues que es una profesión muy humana, es una profesión muy loable, es una profesión que nos permite un crecimiento personal importante, pero es una profesión que requiere de mucho compromiso, requiere de mucho respeto, requiere de tener una ética pues en todo momento, porque como lo decía, trabajamos con personas. Un error, por ahí escuchaba una frase que decían, los errores del médico se entierran, los del psicólogo no. Y sí es cierto, ¿no? Aunque se escuche algo crudo, pero cuando tú tienes una mala intervención en medicina puede ser que se muera el paciente. Sí. Pero aquí no se muere y le deja secuelas, ¿no? Entonces yo no sé, probablemente una mala intervención en ambos casos sea fatal, pero en nuestro caso como psicólogos, en nuestro quehacer, si haces una mala intervención le dejas una secuela de por vida a la persona. Entonces justo por eso debemos de desarrollar mucho la empatía, el compromiso, el respeto por el paciente, la ética. ¿Por qué? Porque si no tenemos esos valores, si no los implementamos en nuestro quehacer cotidiano, le puedes destruir la vida a una persona. Entonces, por una mala intervención. Y tú sabes que las secuelas psicológicas no se borran tan fácilmente como hacer un garabato y borrar con la goma, ¿no? Entonces son intervenciones que deben ser muy responsables y pues estar comprometido con tu constante formación profesional también, personal y profesional, ¿no? Estar en esa, de saber, como lo decíamos, que el conocimiento es infinito y que no puedes terminar de aprender o decir que ya aprendiste todo. Porque cada caso que llega es diferente. Y eso es lo que hace que a veces hasta, digamos, pues como que nos sintamos un poquito limitados, ¿no? Como para poder intervenir en algún caso, porque todos son totalmente diferentes y tienen sus especificidades totalmente. Bueno, pues esta fue la actividad, Víctor. Muchísimas gracias. Ahorita, bueno, no sé si me puedes apoyar ya para hacer la evaluación. Ajá, la lista de evaluación, y esta ya la realizaremos con calma. Pues esta fue la actividad de entrevista correspondiente al modelo de Fundamentos de Psicoterapia 2, para la actividad integradora de este módulo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, duró. ¿Cuánto?